creí que no iban a venir. Se viene el agua, no van a llegar, dije yo. Mire, sí, gloria a Dios, hermano. No, mire, se lo digo, para nosotros los predicadores, los pastores, nuestra preocupación no ha sido tanto porque, o sea, yo sé que ustedes vienen por aprender la palabra, porque eso yo lo sé, eso yo lo sé. En San Carlos, ¿sabe qué pasaba, hermano? Solo en el 2005, oiga este año, 2005, lo más que tenía de miembros eran 3. El vendedor de pan, el bicicletero, que el que arreglaba la bicicleta, y yo no me acuerdo, y el bolo. O sea, eran 3 que no faltaban en los estudios bíblicos. La membresía no llegaba. Y cuando yo vi, hermano, como el techo es de lámina, la lámina se bulla. Hermano, ¿qué podía predicar yo ahí? Y se oía, shh. Entonces, y los hermanos, y había, mire, y un hermano, ¿te acordás, Beatriz, el panadero hermano Ismael? Agarraba una silla de plástico, antes tenía sillas de plástico, no tenía banca como la tengo. ¿Sabe qué hacía? Él se echaba la pierna en el volado de la, hermano, se echaba la pierna como que estaba cómodo él así. Es como que usted ponga las patas arriba del codo. Y él así, mira, riendo. Y yo decía a mí adentro, puchiga de ella, pero cuando llovía no llegaba nadie. ¿Sabe qué hacía cuando no llegaba nadie? Yo predicaba. Mi esposa, tal vez ella siempre me apoyó bastante. Ella se sentaba. No se dormía, pero se sentaba, ¿verdad? La Valeria, ella estaba chiquita, la Valeria, sí estaba pequeñita. Y ella gritaba más cuando no llegaba nadie. Entonces, a mí me demostró 2 cosas. No me abate ni me desespera cuando nadie llegaba. Porque yo siempre predicaba. Así que, gloria a Dios por los que vinieron ahora, ¿verdad, hermanos? Abra sus Biblias, por favor, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 5. Hoy voy a tocar un tema bastante terrible, polémico, pero es necesario tocarlo. El ministerio de las señales. Gracias por lo que se pusieron en pie. Pongámonos de pie, pues, entonces. Hechos capítulo 5, versículos del 12 al 16. Este tema tiene que tomarlo, oiga bien, ya le voy a explicar más. Tiene que tomarlo con una madurez en que lo que vamos a hablar, usted tiene que tener una mente abierta. No tiene que tener una mente cerrada, porque por eso soy un maestro. ¿Qué es un maestro? Un docente que le va a explicar lo que sucedió aquí. Mire que dice Hechos capítulo 5, versículos del 12 al 16. Cuando usted lo tenga, me contesta con un buen amén. Todos. ¿Y por la mano de quiénes, hermano? Se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. 14. Y en los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. 15. Tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos, ¿quién, hermano? Cayese sobre alguno de ellos. La clave está en este versículo que aquí nos vamos a detener. 16. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos, todos atormentados de espíritus inmundos, y todos eran. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Le pedimos que nos hable el corazón, que la palabra nos dé una madurez y que nos enseñe ahora, Señor, a quién son estos personajes que vamos a hablar, que realmente no deberíamos de hablar de ellos, pero es algo que debemos de tocar. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar asiento. Este estudio yo lo voy a dividir en 3 partes. La primera parte lo voy a tocar en el aspecto genérico. O sea, ahorita voy a explicar la parte genérica. La otra semana voy a tocar un poco más a fondo. Y la tercera semana voy a tocar la raíz de todo esto, de dónde viene este maligno. Atención. Los apóstoles, hermanos, en los tiempos bíblicos, ellos tenían autoridad. Amén. ¿Qué es la autoridad? La autoridad usted la tiene desde que usted recibió a Cristo como su único y suficiente Salvador. Tenemos autoridad. ¿Qué es autoridad? Le voy a poner un ejemplo. Un policía tiene autoridad porque tiene su uniforme y tiene su placa. Él tiene autoridad, ¿por qué? Porque a él le han delegado
El gobierno le ha delegado, ¿qué, hermano? Una autoridad a él. ¿Y él qué tiene que hacer? Poner orden. Señores, estaciónelo aquí. Y usted le hace caso. Pero usted dirá, pero es que es mi vecino. Es que él tiene autoridad. Cuando llega a la casa, se quita el uniforme, él se convierte en un ciudadano igual que común y corriente como todos nosotros. Y usted le habla, y mira, me paraste. Es que a mí me han dado una autoridad para ejercerla y yo no sabía que eras vos, fíjate. Por eso te paré, pero cuando te vi, te dejé pasar después. ¿Por qué? Porque yo te conozco. Pero ¿me hiciste caso al frenarte? Sí, porque se le dio una autoridad. Ahora la pregunta es, ¿puede el enemigo tener autoridad sobre un creyente? O sea, vuelve al punto. A los apóstoles les había dado Jesús, ¿qué, hermano? Autoridad. Un hijo de Dios, cuando él dice, yo te recibo hoy y te confieso como mi único y suficiente Salvador, yo tengo autoridad. Esa autoridad no se la gana, se la han dado por gracia. No para hacer lo que usted quiera hacer ni lo que yo quiera hacer, no. Es una autoridad que Dios nos ha delegado para hacer algo para un beneficio de alguien. O sea que a nosotros nos han dado una autoridad para hacer un beneficio a una persona, a alguien allá afuera. ¿Y por qué le estoy diciendo que tiene que ser alguien allá afuera? Porque esa persona que está afuera se va a someter a su autoridad. Pero no por lo que usted es, no. Es por lo que Dios le ha prestado. Porque la autoridad es prestada, hermano. Pero también por el pecado que nosotros ejerzamos sobre estos cuerpos, perdemos ya no hay moral. Supóngase, usted ahorita me tiene respeto, yo sé que muchos, mire, les agradezco muchísimo por la forma del cariño que todos ustedes me han tratado, hermanos. Miren, se han portado súper excelentes. Les agradezco, que Dios se los pague. Pero también esa autoridad que usted, el Señor me ha conferido, y esa gracia que yo tengo sobre cómo explicar la palabra, la puedo botar en un ratito así, hermano. ¿Y cuál va a ser el problema, el pesar suyo cuando usted me vea en un pecado allá afuera, o salga en un escándalo, o salga, pierdo ay, mira el pastor, y tan buen que enseñaba, mira, una muchacha lo votó, mira. O sea, me explico, hermano, cómo la autoridad. Ahora, con esos ejemplos, hermanos, se lo expongo yo así, porque ahora también nosotros lo que vamos a entender en el estudio bíblico es la palabra autoridad, pero vamos a entender la palabra autoridad. Ahora, primer concepto, antes de leer la Biblia, vamos a ver la palabra señales. Atención, señales. ¿Qué son las señales? La palabra señal viene de una palabra griega que significa semeión. Atención, la palabra señal o señales viene de una palabra griega que significa semeión. ¿Qué significa semeión? Fíjese que el contexto es un acontecimiento o una experiencia que demuestre el poder de Dios sobre usted. Ejemplo, usted cuando va a orar en un hospital, yo sé que muchos de ustedes, más que todos los que son ganadores de almas, y es rara la excepción, uno de ustedes que ore por alguien y esté diciendo, Señor, sánelo en el nombre de Jesús. Te pido, Señor, con la fe que este hombre tiene y con la fe que yo tengo, Señor, dale el milagro y sánalo en el nombre, y sana a la persona. Ok, eso es una señal, porque es un acontecimiento que está experimentando ¿quién, hermano? El que está enfermo. Ahora la pregunta es, ¿y la señal sobre quién es ejercida? Fíjese que esta palabra señal se ejerce más sobre los espíritus inmundos. Y eso vamos a ver el tema de esta noche. ¿De dónde viene la palabra espíritu inmundo? Y le voy a explicar por qué Jesús nos dio autoridad sobre los espíritus inmundos. El problema es, ¿por qué el enemigo nos gana con un miedo? Hay tres factores como la autoridad nos la gana el enemigo, teniéndola nosotros, hermano. Repito, hay tres formas como perdemos la autoridad nosotros como hijos de Dios. Los apóstoles la perdieron, hermano, un tiempo. Porque ¿qué les dijo Jesús? Señor, estuvimos nosotros ejerciendo la liberación sobre una persona y no salían poder. ¿Y qué les dijo Jesús? Porque ustedes, Señor, les ha faltado fe. Porque la fe, ¿en qué consiste? Que ustedes tienen autoridad. ¿Cómo es posible que un impío, hermano, nos venga a pelar la cara? Mejor pelémosela nosotros a él. Mire, un impío no tiene autoridad sobre nosotros. Ahora, que él no quiera creer lo que estamos exponiendo en el evangelio, esa es otra cosa de él.
Pero cuando usted va con una autoridad, mire, Señor, si usted no recibe a Cristo, usted va para el infierno, Señor. Va, esa es autoridad, Señor. Ahí, mire, ahí lo topa el cerco. Yo soy más, mire, yo cuando veo una persona que es grosera, mire, Señor, ya no continuemos, usted va para el infierno. ¿Cómo? Me dijo. Y no es cierto, pues le dije. Usted no quiere creer. Es que lo que usted dice en esa Biblia, es que la Biblia es lo que dice, no solo lo que digo yo, Leo. Pero como usted no quiere creer, mire, ¿sabe qué? Yo no creo en el infierno. Y siempre le responde esta respuesta a todos los que me dicen así. Cuando usted muera va a creer. Y lo dejo pensando el hombre. Mira lo que me dijo este hombre. Y no es cierto, pues le dijo la mujer. Porque nosotros tenemos autoridad sobre un impío. No para decirle así fuertemente. Yo es rarísimo que me tope con. Yo como que tengo un imán, hermano, para ellos. Que solo toparme con piedras duras, hermano. Y a ustedes, hermano, bien facilita les dan las almas. Vaya, pues voy a recibir a Cristo. Chas, le pone la mano y qué bonita la profesión de fe, ¿verdad? Hasta lloran unos, hermanos. Y usted dice, mire cómo lo tocó Dios. Es la gracia que Dios le ha dado y la autoridad que le ha dado a usted. Sigamos leyendo para entender los espíritus inmundos, porque de eso vamos a hablar este tema de esta noche. El versículo 12. ¿Y por la mano de quién, hermanos? Todos, estamos en versículo 5:12, todos. Y por la mano de los apóstoles, todos, se hacían muchas. La palabra señales, repito, se está refiriendo más que todo a las sanidades y a las liberaciones de personas que están poseídas. Son esos dos ministerios fuertes. Nosotros en el Colegio de Teología Bautista, hermano, allá en la central, nunca enseñamos estas cosas. Porque se tergiversa todo, hermano. Primero es un mundo espiritual donde vamos a, oiga bien, es un mundo espiritual donde vamos a incursionar nosotros. Dígame si es cierto o no. Cuando ustedes, los que fueron a ganar almas hoy, los que fueron a ganar, a evangelizar hoy, usted se fue a meter al territorio del enemigo, ¿verdad, hermanos? Porque no hay iglesia donde usted fue a predicarles. Usted se metió a la zona del enemigo, hermano. Pero usted llevaba aquí, hermano, una palabra que se llama autoridad. ¿Qué hizo Dios, hermano? Limpió las calles, limpió el camino, mandó ángeles. Y los ángeles sacaron sus espadas, hermanos, a retroceder ese gran poco de animales. Y la persona, como la que nos interesa es la persona, que eso es lo que no ve el impío. Nosotros sí sabemos quién nos acompaña. Nosotros sabemos quién hace un vallado de ángeles. Nosotros sabemos qué autoridad llevamos. Y cuando estamos evangelizando, la persona está topada del cerco. ¿Y para dónde, pues? Le pongo un ejemplo cómo es ganar almas. Sobre una persona que está, oiga bien, yo le llamo esta palabra. No le llamo poseído, le llamo endemoniado, le llamo yo. ¿Qué es un endemoniado? Alguien que con solo verlo usted con Biblia le cae mal. Ay, mire, ¿y sabe cómo una muestra? Usted va con Biblia así. Los ganadores así van con el ganador y chale, mira la mirada a uno. Y el impío bien sabe como que el enemigo dice, mira, y vienen para donde vos, mira. Y el impío se esconde. Se esconde. ¿Quién le dijo al impío que usted es creyente? Hay alguien que le está diciendo a él, mira, ahí vienen los hermanos. Y lo primero que hacen es, o hacen algo que están ocupados en mentiras. Ellos saben muy bien que llevan autoridad a ustedes para ejercerla. ¿Sobre qué, hermano? La palabra. Hoy la pregunta es, ¿de dónde viene la palabra señales? Volvamos a repetir esta frase. Las señales solo se dan en dos aspectos. En uno, hermano, en las sanidades y en las liberaciones. Repito, ¿qué son las liberaciones? Es quitarle el lazo con autoridad de Dios en el nombre de Jesús. ¿Qué es una posesión demoníaca? No me confunda posesión demoníaca, no me confunda poseído y no me confunda, oiga bien, influenciado. Son tres términos. El influenciado es tanto los impíos como creyentes. Un creyente, ¿cómo es influenciado? Cuando usted tiene algo, hermano, que usted sabe que no puede dejar eso y la influencia está llegando y la carne se está alimentando hasta que usted le hace caso a esa influencia. Esa es la influencia. Un ejemplo, alguien que le gusta andar bailando los 24 y 31, hermano, de diciembre. Esa es una influencia. Ponen orquesta que ponen la música y usted está moviendo las patas así. No es cierto que usted bailando está, y, ay, ¿qué estoy haciendo? Dice usted. La influencia, ¿se entiende, hermano? Por ejemplo, yo tengo ese problema, pero yo se lo he contado a mi esposa porque escucho esa música.
Porque yo me metía de clases de inglés. Ya muy pronto me va a escuchar hablando inglés, hermano. Pero champepeado, pero voy a hablar inglés. Yo me pongo a escuchar la música de los años 70 y 80. ¿Por qué? Porque quiero descubrir qué me está diciendo esa música. ¿Sabía usted que la influencia de la música son cadenas del enemigo, hermanos? Que al final, hermanos, lo atan. Por ejemplo, las músicas melancólicas, ¿cuáles son? Las de Camilo Sesto. Y usted, acordándose de la melancolía y esa es una influencia. ¿Se entiende la influencia? Así como es la música, así son los programas de televisión. Influencia. Dios quiere que usted lea la palabra. No, usted quiere ver narcos. Influencia. ¿Se entiende, hermano? Influencia. La influencia, el enemigo hace esto, mire. Él tira los dardos. Él tira los dardos. El enemigo tira los dardos. No estoy hablando de Satanás, estoy hablando de las huestes de maldad, hermanos. Y las huestes de maldad tiran el dardo, hermano. Y el problema es que son miles de dardos que nosotros sabemos que cuando estamos en la presencia de Dios, pegan, rebotan, pero hay unos que pegan y se quedan esas influencias. Es ahí donde uno ora y dice: Señor, ya no quiero escuchar este tipo de música. Señor, ya no quiero ver este tipo de programas. Señor, ya no quiero estar haciendo estas cosas que el mundo hace, porque la influencia me está haciendo que caiga en este pecado. ¿Se entiende la influencia? Eso es tanto como creyentes como impíos. Vamos a la otra palabra: poseído. Esta es lo más delicado. El poseído, hermanos, yo he descubierto a través de las escrituras y a través de libros, he descubierto que los poseídos, ¿cómo es que se dejan entrar esos animales? Una es porque hacen pacto con el enemigo. ¿Qué es pactar? Yo te entrego mi alma a cambio que tú me das poder, riquezas y dinero. Porque eso es lo que más pide el hombre. El hombre solo busca, ¿qué, hermano? Cómo estar bien. El hombre que busca riquezas, fama. ¿Sabe usted que todos los que practican el satanismo? No, yo no estoy diciendo los aficionados, estoy hablando de los que realmente lo practican. Usted sabe que aquí en Cojutepeque hay animales de esos identificados aquí, que usted sabe, ese es el enemigo. Usted le identifica rapidito, ese es el enemigo. Esos tienen comunicación con esos demonios. Y no solo con los demonios, sino con los espíritus inmundos. No me confunda, demonios y espíritu inmundo son dos cosas diferentes. ¿Quiénes son los demonios? Los seres horribles que se llaman ángeles caídos, que se transformaron en animales. Esos son los demonios. Esos son los que entran ¿en dónde? En el poseído. Y cuando ese animal entra en una persona, esa posesión, la palabra posesión significa tomar por asalto. La palabra posesión es, hermano, de una palabra de derecho. Y se lo voy a poner en el vocablo de derecho. Posesión es el ánimo de poseer la cosa y se apodera de ella. ¿Se entiende qué es posesión? Ese es cuando en el término del derecho. En derecho civil, si no me equivoco, en 2 enseñan los que son los bienes. Y en los bienes está la posesión. Pero la palabra posesión viene de una palabra que significa posesionarse, posesiare, que significa una palabra latina, tomar por asalto y hacerse dueño de ella. Pero no es el dueño, solo se ha posesionado. Por ejemplo, un terreno. Una persona que dice: bueno, nadie vive por aquí, yo voy a poner un cerco y voy a tomar posesión del terreno. Vamos al campo espiritual. El enemigo solo puede poseer inconversos. Creyentes no. ¿Por qué, hermano? Porque el que está dentro de nosotros se llama el Espíritu. Punto. Y por eso el enemigo no puede tocar a un hijo de Dios, a menos que Dios le dé permiso. Pero como usted va a anticiparse a las oraciones: Señor, que no toquen a mis hijos, Señor, ni que no me toquen a mí, Señor. Si yo he confiado en ti, Señor, yo no quiero. Mira, a mí estas cosas me dan miedo. Dígale a Dios que le dan miedo, hombre. Mire, un día el pastor Maikito nos contó una experiencia ahí en Usulután. Esa no se las ha contado, pero se la voy a contar yo. El pastor Maikito venía de no sé si venía de una vigilia o no sé qué venía, pero él venía con su esposa, Ana Cintia, acá. Él venía manejando, su niña Belencita venía dormidita, y hubo una señora ancianita
que se les pegó la mirada así, ¿ve? Y rapidito el pastor, como usted, mire, por si no lo sabía, usted tiene un pastor que ayuna y ora. ¿Qué es el ayuno, hermano? Discernir, ¿verdad? O sea que en el ayuno se abren un montón de cosas espirituales, hermano. Que eso con la disciplina de ayunar, usted aprende a entender, este es del enemigo. Inmediatamente lo identifica. El que ayuna, por supuesto. Y Maiquito le dice a la esposa de hermana Cinta, no la mires, no la mires, no la mires, mira para adelante, le dijo. Oiga bien, la fuerte mirada de esa anciana, que no sabemos quién es, después yo la identifiqué. Hermano, se siente la presencia, la atmósfera. Si yo saliendo del hospital vi a la ancianita y dije, me le voy a quedar viendo, dije yo. ¿Y sabe qué hizo la anciana? Me volteé a ver. ¿Qué me dijo? Y le digo yo, ustedes ya están vencidos, le digo yo. Se fue la mujer con cólera. ¿Quién estaba dentro de ella para entender lo que le estaba diciendo? Ustedes, ¿verdad que dije en plural? Porque no sabemos cuántos animales tiene dentro esa mujer. El problema son las películas, hermanos. Las películas no son ciertas. Solo son influencias. Está oscura la parte, ¡bum! El ruido, un brinco que pega usted. Esa es influencia. Y cuando usted sale al patio, hermano, usted sale con un gran pánico, hermano, por la influencia. Mamá, ¿me puede acompañar al patio? Ay, ¿cómo? Es que mamá, mire, fíjate que yo quiero que me enseñe algo. Los hijos, por ver tantas películas, han sido influenciados por la palabra miedo. Por eso es que los hipotes, cualquier ruido, ¡pum! Uno está así, ¿ve? Y si lo deja solo en la casa, ese cipote está atormentado. ¿Por qué? Por el miedo que le han ganado. Mire, la palabra esta, oiga bien, para entender la palabra autoridad, volvamos nuevamente. Ahora falta la palabra, me faltó la última palabra. Endemoniado. ¿Qué es un endemoniado? Vale. Un endemoniado es una persona que ya está fuera de sí y tiene ataque de ira y locura y empieza a darse duro, pero pierde el conocimiento. Él está airado. Ese es un endemoniado. El problema es, hermanos, no, ese es diferente, hermano. Ese es diferente. Ese es un poseído. Un endemoniado es aquella persona, por ejemplo, ¿ha visto usted dos personas que se están dando con corvo? Aquí se ve eso, no sé si yo en el EMPA veo que plin, plin, plin. Y hermano, cómo le voló el brazo y le abrió las vísceras. Y uno, ay, y uno así. Y el hombre todo, ay, la gente gritó. El hombre estaba endemoniado. Al final le dio el machetazo aquí y le abrió las vísceras. Ese es un endemoniado. ¿Por qué? Porque, oiga bien, la influencia, las voces le dijeron, matalo, matalo. Él estaba escuchando esas voces. Y en su ataque de ira, él no estaba en sí. Ahora entiende que es un endemoniado. Alguien que no tiene freno y solo a matar va. Por eso es que hay un montón de gente en las cárceles que han asesinado porque los endemoniados lo influenciaron y le dijeron matalo, matalo, matalo. Y al final lo terminaron matando. Y después todos allá adentro, ¿qué dicen? Con una condena de 30 años. Si tan solo hubiera pensado, es que estaba endemoniado. No me confunde endemoniado con poseído. El poseído es aquel que tiene adentro esos animales. El endemoniado es aquel que le están, mire cómo son las cosas de los endemoniados. Las pandillas cuando asesinan a alguien. Ahora quienes, y lo digo con respeto, porque no es el propósito. Ahora pregunta, ¿quiénes estarán riendo de ellos? Los demonios. Porque hoy ellos tienen miedo ahora ellos. ¿Y sabe qué dicen los demonios? Se están riendo de ellos, los demonios. Hablo de los demonios, las huestes de maldad, los que influenciaron a quitar vidas. Ahora ellos se están riendo de los pobres muchachos como les están dando duro. Pero eso es la persona cuando estaba endemoniada. Él solo mató porque alguien le dijo, mira, mata a este comerciante, mira, mata a este panadero, mira, mata a este. Él solo fue con orden y a matar fue. Pero ahora con el miedo que él tiene ahora, eso se llama, oiga bien, hermanos, que la persona hoy tiene miedo. Es que eso se revierte. Y sabe, ahí el enemigo no los protege. El enemigo, ¿qué hace, hermano? Le da la espalda, ¿verdad? Como siempre lo hace, ¿verdad? Y usted dirá, puchiga, mira, y mire, solo ver esas escenas, qué terrible, hermano. Ver personas, niños manchados, y uno dice, puchiga.
pero son personas que actuaron endemoniadamente. El enemigo estaba atrás de ellos y ellos les influenciaron y ellos solo mataron. Esos son los endemoniados. ¿Por qué? Porque un endemoniado no tiene control. Se deja llevar por la ira. ¿Ve la diferencia? Endemoniado, poseído, ese es diferente. El poseído es aquel que deja entrar varios y no lo suelta, hermano. Y usted sabe, hermanos, para que usted se dé cuenta la gran sorpresa, ellos no hablan con esa voz como salen en las películas, con una voz ronca. Es mentira, eso es mentira, hermano. El enemigo habla como usted y como yo. Normal. Y mire, donde se ve más eso es en el hospital psiquiátrico. Solo haga, mire, si un día tiene la oportunidad, que no es agradable, de ir al hospital psiquiátrico, ¿usted cree que todas esas personas están locas? No. La mayoría están poseídos. ¿Por qué están poseídos la mayoría? Porque hay alguien adentro que los hace estar en locura. Hablan incoherencia, pero cuando usted habla por dentro y le dice que esto es lo más horrible, hermano. Pastor Romeo Martínez me dice, mira, me dice, el pastor dice que vayas conmigo. Yo no quiero ir, le digo yo. Y no estoy ante teología, vos me dijo. Pues sí, me da miedo esas cosas, le dije. Vos vas a ir conmigo y el pastor dice que vayas. El pastor no ha dicho nada. Mire, doctor, él dice que no quiere ir. Vas con el pastor Romeo, dijo. En el carro yo iba con el corazón. Ya iba afligido, casi llorando del miedo. Mire cómo el enemigo me fue ganando con influencia. Y el pastor Romeo me dijo, mira, es que vos no vas a entrar. Ay, gracias a Dios, decía yo. Pero él me contó una experiencia y hoy quiero contarle. Está en la presencia del Señor, hermano Romeo Martínez. Pastor Romeo Martínez, Beatriz, ¿te acuerdas de él? Y el pastor Romeo Martínez me dice, cuando salió, ¿y cómo le fue? Pues un preguntón, va. ¿Y cómo le fue, pastor? Mira, me dijo, yo había ayunado 3, 4 días, me dice. ¿O yo? Él había ayunado un día, 2 días. En el tercer día creo que terminó de ayunar él. Y justo en lo que estaba ayunando, le cae la noticia al pastor, donde dice, mire, pastor, hay una persona que es un paciente que es amigo suyo y la mamá de él dice que si lo puede visitar o manda un delegado pastor para orar por la persona. Y el pastor dijo, el pastor Romeo Martínez. ¿Por qué el pastor pensó en el pastor Romeo Martínez? Porque era una persona que ya había ayunado. ¿Y a dónde lo estaba mandando? Al hospital psiquiátrico. Y cuando lo lleva al hospital psiquiátrico, él dice que entró. Ese es el testimonio de él. Repito, ese es el testimonio de él. Él entra al hospital psiquiátrico y dice que inmediatamente, lo primero que ocurrió fue que toda la piel se le erizó. ¿Quién activa que el enemigo está ahí? El Espíritu Santo que está entre nosotros, ¿verdad? Eso significa la atmósfera cargada, hermano. En la angeliología, hermanos, en la demonología, los ángeles de Dios se activan para proteger a los hijos de Dios. ¿Y sabe qué dijo el pastor Romeo Martínez en sus oraciones? Mande un vallado de ángeles. Por eso que él ya había orado, ya había ayunado. Y cuando él llegó, él sintió las corrientazos aquellos, que como que fueron escalofríos, que se le pone la piel de gallina, hermano. No sé si a usted le ha pasado algo alguna vez. Cuando le pasa eso es porque hay una atmósfera que está pasando afuera, hermano. Y ese es el enemigo. Y mire, cuando él entró, dice que se fue donde la persona. Y estaba él en una celda. Y él estaba así, con un poco de baba, en una silla de ruedas, así. Y el pastor Romeo Martínez le dice, mire, ¿cómo tan sencillo interrumpió ese animal? Voy a decir un nombre, pero espero que no sea usted ese. Tony, ni modo. Tony, esto es un ejemplo, lo estoy diciendo, solo estoy poniendo el nombre del ejemplo. Tony, vos a mí no me vas a engañar. Tony, déjame hablar con el que está dentro de vos, le dijo. Oiga lo que le dijo. Déjame hablar con el que está adentro. ¿Y sabe qué hizo? Se paró. ¿Y tú crees que van a poder contra todos nosotros? Oye lo que le dijo. ¿Y tú crees que vas a poder con todos nosotros? Dijo. Es que soltarlo en el nombre de Jesús. Y el hombre se sentó. No gritó. Miren cómo es el poder del ayuno. Solo dijo, en el nombre de Jesús de Nazaret, deje ese cuerpo. Y el hombre empieza a convulsionar, hermano. Ni lo dejó hablar después. Solo le preguntó, déjame hablar con el que está. Y cuando él le contestó, ¿y tú crees que podés contra nosotros? En el nombre de Jesús,
te reprende y deja este cuerpo. Solo una oración hizo, hermano, y salió ese animal. Y esa persona, mire cómo son las cosas. Los médicos cuando vieron que estaba, llegaron los de blanco, los hombres de blanco, y se lo llevaron y el pastor dijo, bueno, dos cosas. La misericordia de Dios y sale vivo este hombre de aquí. Y dice que empezó a expulsar sangre en la parte del recto y empezó a expulsar sangre de la boca. O sea que quizás a saber qué le pasó. Me imagino que algo del intestino tenía dañado. A los años, hermanos, llegó el hombre al tabernáculo y contó el testimonio. Entonces la pregunta es, ¿quién tiene la autoridad sobre esos animales? Solo los tienen los únicos que son llamados los hijos de Dios. El problema es, ¿y por qué nos da miedo? Yo no estoy diciendo que usted vaya donde esos animales, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que cuando se presente la oportunidad, usted tiene que orar y ayunar. Mira, hermana, ¿y usted qué sabe de las posesiones demoníacas? Uy, dice usted. No, momento. Haga esto, Señor. A mí me dan miedo estas cosas. Vea que a todos nos dan miedo esas cosas. ¿O solo yo? Va. Digámosle al Espíritu Santo, quítame el miedo. Porque es una persona oprimida por ese animal. Y me voy a poner en ayuno, Señor. Si soy yo la que voy a ir a orar, solo a liberarlo. No voy a gritar, solo voy a decir en el nombre de Jesús. Y cantar un par de coritos y alabanza. Y le garantizo que ese animal se va. El problema es que espere cuando se presente la oportunidad. ¿Cuál es el error de allá en Oriente? En el Usulután, San Miguel. ¿Dónde están esos demonios? Voy a ir yo. Eso es show. Ese es sensacionalismo. Y Dios no nos ha mandado a hacer show y espectáculo, hermanos. Dios nos ha mandado a que tenemos una autoridad y la ejerzamos. Mire cómo es la autoridad. Ahora váyase por favor para entender el contexto. Marcos 16. Para entender por qué Pedro tenía autoridad, por qué Juan tenía autoridad. Mire que dice Marcos capítulo 16, versículo 17. Y después regresamos aquí, hermanos. Marcos capítulo 16, versículos del 17 al 20. Ojo, mire lo que le han dado a usted. Mire lo que tenía Pedro y lo que tenía Juan. Mire lo que tenían los apóstoles. Ojo, ¿qué dice el versículo 17? Todos. Y estas señales seguirán a los que ¿qué? En mi nombre. Todos. Primer elemento. Echarán. Va, hasta ahí quedémonos. O sea, hermano, que nosotros desde que recibimos al Espíritu Santo tenemos autoridad y poder. Pero espere que se presente la oportunidad. Siempre llegan, hermano. Lo único que no sé con qué combo va a venir. Y cuando se presente la oportunidad, usted lo primero que tiene que hacer es consultarle al pastor Maikito. Pastor Michael, fíjese que los rasgos de yo escuché en un estudio bíblico, pastor, que un poseído es así. Él le va a dar más detalles. Lo primero que le va a decir el pastor Maikito o su servidor, ¿qué puede decirle? ¿Anda usted en pecado? Oiga la pregunta que le vamos a hacer. ¿Anda usted en pecado? ¿Qué es en pecado? ¿En qué rollos anda uno? Sí, fíjese, ando en fornicación. Va, entonces no vaya. Porque si usted lleva ese pecado, el enemigo le va a sacar todos esos trapos al sol. Y el problema es que lo van a escuchar los que usted no se imagina. Usted lo que puede hacer es mejor, mire, vamos a orar y ayunar y vamos a mandar a otra persona. El segundo elemento que le puede preguntar, hermano, ¿anda usted en comunión con Dios? Sí, pastor. ¿Anda usted en pecado? No, yo ando limpio, pastor. Ojo, primer elemento, tienen que andar lo más transparente, ¿verdad, hermano? Con Dios, ¿verdad, hermano? ¿Qué es transparente? Es cierto, uno peca todos los días, pero estoy hablando de pecados que usted sabe cuáles son los pecados abiertos. Estoy hablando, hermano, de personas que anden con comunión con Dios. A eso me refiero, que ande limpio, que todos los días habla con Dios, pues. Y segundo, le va a preguntar el pastor, ¿ha ayunado? Fíjese que eso estoy intentando, quiero que me explique cómo es el ayuno. Le va a decir, tome un trago de agua cada hora y póngase a cantar un par de alabanzas. Después de la siguiente hora, lee un versículo bíblico. Después, en la tercera hora, otro trago de agua. O sea que del agua tiene que estar tomando para hidratarse. Y cuando usted termine el agua a la mediodía, entregue el ayuno, ¿va? Ya hizo un ayuno. Desde las 6 de la mañana hasta la mediodía.
6 tragos de agua cada hora. Un trago, un trago, un trago. Ahí se fue el pichilito de agua, mira. Y leyó la Biblia y viene el discernimiento. El problema es que ese poder le va quitando el miedo. ¿Oyó? Cuando más poder hay menos miedo. Por eso es que cuando estas personas, como el pastor Romeo, le caso que le estoy comentando, él solo llegó y le dijo: en el nombre de Jesús te reprendo, Satanás, y sal de ese cuerpo. Empezó a convulsionar y ya fue liberado. Y usted se preguntará: pero el pastor Romeo, una persona que tenía pecado. Es que él tenía comunión con Dios, hermano. Los pecados siempre los vamos a andar cargando aquí, ¿verdad, hermano? Porque siempre pecamos con la mente y con la vista. Lo que usted tiene que hacer es ponerse a cuentas. ¿Y qué es ponerse a cuentas? Pedir que la sangre de Cristo lo limpie de todo pecado, ¿verdad? Así lo dice Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, dice: y la sangre de Cristo solo sirve para limpiar y perdonar todo pecado. Vaya, esa es la sangre. Y cuando uno aprende a tener autoridad, descubre lo que Dios le ha dado. Siga leyendo, por favor, ¿qué dice? El versículo 19, 18. Y tomarán en las manos serpientes, y si vivieren cosa mortífera, todos, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos. Segundo elemento, una persona que tiene comunión con Dios, la señal es que usted va a ver la sanidad. Porque las dos características tiene el Hijo de Dios. ¿Cuál es, hermano? Liberar y sanar, pero no es usted, es el poder de Dios. Aclarémoslo, hermano, no es que uno tenga poder, hermano. El poder Dios lo da para que usted, oiga bien, lo dé en autoridad. ¿A quién, hermano? Sobre una persona que está enferma y diga: en el nombre de Jesús, Señor, sánala. Solo eso va a decir, hermano. Usted no necesita decir un palabrero de palabras y palabras. No, hermano, solo diga esta frase: en el nombre de Jesús, sánalo, Señor. Eso es todo lo que tiene que decir. Y ya oró, hermano. Es que yo he escuchado oraciones de media hora. No, hermano. La oración en el nombre de Jesús sana. La reprensión en el nombre de Jesús sale. ¿Oyó? ¿Reprender qué es? Le voy a poner otro ejemplo. ¿Qué es reprender? Hermanos, ¿cuántos de ustedes han estado luchando con ideas? Con pensamientos que se le vienen. Todos tenemos eso, hermano. Un día, hermanos, yo cuando me habían puesto, no me habían puesto una renta, sino que me habían amenazado. Y yo estaba con ese tormento, porque cuando uno lo amenazan a muerte, uno anda con miedo, ¿verdad, hermano? Anda con miedo. Y yo no se lo había dicho a mi esposa, no se lo había dicho a ella, porque si no, le entraba en miedo ¿a quién? A ella y a la niña. Entonces, no, yo estaba con ese tormento, ese miedo. Y un día yo le dije a mi esposa: mira, te vas para San Salvador. Se fue para San Salvador ella, y yo me regresé para San Carlos. Y ella me dijo: ¿y vos vas a hacer el culto el miércoles? Yo voy a quedarme el miércoles ahí, le dije. Pero yo no le confesé a ella por qué me estaba quedando solo ahí. Porque la amenaza fue domingo. Nos regresamos el lunes. La dejé en San Salvador el lunes. Yo me regresé el miércoles. Yo sabía de que ese muchacho le iba a encontrar el miércoles otra vez. Cuando llego el miércoles, hermano, llegué con un miedo. Porque esa es la parte carnal que tenemos, ¿verdad? El miedo. Hermano, inmediatamente me encerré en el templo. Hay un cuarto pastoral que es grande, hermano, una gran casona. Y fue tanto, hermanos, que yo lo primero que hice fue reprender. ¿Sabe qué reprender? Déjame en paz ya. Solo lo hice. En el nombre de Jesús te reprendo pensamientos y quiero, Señor, tener esa bendición de no tener miedo. Andate de aquí. Solo lo dije yo solo. Y la gente escuchó que yo decía esa frase, la gente allá afuera. Pero yo solo estaba diciendo: andate, no te quiero ver acá. Y todos creían que era mi esposa. Miren cómo es la mente. Pero yo solo estaba diciendo: andate de aquí, déjame en paz, yo soy un hijo de Dios. Y le está pegando a la hermana Beatriz. La gente que es metida, pues allá anda en las calles. Y todos tiraron las orejas, así todos. Poco de orejas, hermano. Y cuando salí yo: pastor, ¿y la hermana Beatriz? En San Salvador. Y una día: no creo, espéreme, pastor, una ancianita. No está, digo, y toda la vida chambros. No está. No. Pastor, ¿y por qué hace eso de andar hablando solo? No, yo estaba ejerciendo la autoridad. Y mire, hermano, no es mentira. Eso fue miércoles. A los 9 días estaban asesinando al muchacho en el EMPA.
Lo desmembraron, la cabeza en el lempa, los miembros allá tirados. Y me viene la orden administrativa que yo lo había mandado a matar. Va. Pero como no hay pruebas, y sin pruebas nadie es culpable. A menos si uno anda chueco, hermano, entonces huye si quiere, hermano. ¿Por qué, hermanos? La influencia es lo que el enemigo utiliza, que usted tenga miedo. Ahorita mismo, haga el experimento usted solo en su casa si quiere, hermano, si usted tiene miedo. ¿Y sabe qué va a pasar cuando usted diga: te declaro en el nombre de Jesús? Se le va a erizar la piel, se lo garantizo. Cuando usted escucha ruidos, en el nombre de Jesús, fuera, diga. Solo una vez dígalo. No grita un montón como que es loco. Solo una vez hágalo. Es que solo una vez lo va a hacer. Imagínate estar diciendo y va a decir: está loco, hermano, mira. Y ahí va el padre, mira, uniformada, vale, hermano, mira. A lo que voy yo, hermanos, es: utilicemos el poder, hermano. Cuando usted sienta miedo, reprenda al hombre. Porque mire que Dios nos dio, dice que nos dio autoridad. Mire, siguiente el versículo 19, todos el 19 y 20. Y el Señor, después que les habló, o sea, les instruyó, ¿verdad? Versículo: fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. El 20 es la clave, todos. Y ellos, todos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor. ¿Quiénes está ayudando para reprender? ¿Quiénes están ayudándolo para sanar? ¿Quién? O sea que Dios le ha dado una autoridad a usted, pero quien le va a dar la sanidad y la ayuda es del Señor. Así lo dice. Leamos esa parte para entenderla mejor. Dice: y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles. ¿Quién, hermano? Subraya esa parte, hermano. Y confirmando la palabra con las señales. ¿Ah? ¿Quién tiene poder? Dios. ¿A quién le da autoridad? A usted. Por eso, hermano, mire, ya no vea películas de miedo. Elimínelas, hombre. Mire, hermano, ¿sabe usted qué hace el enemigo con el miedo? Porque uno es adicto al miedo. Yo, mire, hermano, yo le digo a mi hija Anita: mire, yo tengo un pánico al mar, hermano. Tengo un miedo al mar. Porque tengo miedo que me salga un tiburón en la orilla. Vale. ¿De dónde viene esa influencia? De ver tantas películas de... Y mi hija, mire, los dos así, comiendo. Los dos como ratones. Y mi esposa nos queda bien, dice: ahora entiendo por qué les da miedo el mar, dice. Mi esposa se mete y se zampa la ola, imagínate. Y yo le digo: Anita, no te metas en un tiburón. Y sale la hipota con miedo y yo con miedo, hermano. ¿Por qué tenemos miedo? Porque las películas todo lo ponen verdad, pero la realidad es otra. La película es película, ¿verdad, hermano? Y en la película cabe cualquier cosa. Por eso usted no tiene que ver películas de miedo. Porque mientras más películas de miedo, en cada momento, espacio, usted en su soledad le va a dar algo miedo a algo. Y no hay poder ahí. Hay más influencia del miedo y el poder ahí está dentro. Si ya los apóstoles tenían ese poder, ¿por qué le cree que le dijeron a Jesús? ¿Se acuerdan cuando le dijeron a Jesús: Señor, nosotros les predicamos, nosotros quisimos reprender y no salieron? ¿Qué les dijo Jesús? Porque ustedes no tienen fe. ¿Verdad que les dijo así Jesús? ¿Por qué les dijo no tienen fe? Porque ustedes tienen miedo. Mire, un día, esta es una experiencia que me pasó también con mi esposa. Hemos tenido varias experiencias con mi esposa. Un día mi esposa escuchaba una carreta. Placa, 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 placa. Y usted sabe que donde hay pedrado se oye una carreta. En los campos se ven unas grandes llantotas de madera, hermano. Entonces, siempre oíamos a la medianoche la carreta. Blequem, 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 blequem. Y yo y mi esposa viéndolo como asustados los dos. Y la niña en la valía estaba dormida, ella que sabía de miedo. De repente oímos unas cadenas. Gling, gling, gling. Y los dos viéndonos. Y la carreta, blequem, blequem. Y gling, gling. Y nosotros viéndonos. De repente, hermano, mire como unas cosas. Oímos esto. Brinco que pegábamos los dos. Que le cuente a mi esposa esa experiencia. Y como ella, mire, yo ya con miedo los dos, ya no podíamos dormir a la medianoche. Y un día, no, hombre, pensamos este miedo, me dice mi señor. ¿Y cómo? Le dije, siendo el pastor yo. ¿Y cómo? Pongamos un reflector y una luz, me dijo. Y la única forma es ver lo que hay ahí, me dijo. Y yo, ¿y tiene lógica? ¿Va que sí? Y vengo yo y
prendiendo el foco, un reflector de esto así grandito, poniéndolo. Paz, me agarró la corriente. Después, y así iba poniendo. Ella solo dirigiendo, va, mira aquí, dirigiendo ella. Maestro de obra, ¿verdad? Así que no es que. Al ratito, hermanos, llegó el día. Otra vez el ruido. ¡Pam! Prendimos los reflectores. ¿Sabe qué era? La gente nos había dicho que ahí pasa la carreta chillona. Esa es una leyenda, ¿verdad, hermano? ¿Verdad que la leyenda no existe? Entonces, ¿por qué la creímos nosotros? Por el miedo. Y la gente nos decía, pastor, ahí pasa la carreta enfrente de la iglesia, con los muertos y el padre sin cabeza. Y nosotros, imaginándonos. El mismo miedo. ¿Qué es el miedo? La influencia que pone el enemigo, ¿verdad, hermano? Y mire cómo son las cosas. Cuando ponemos el reflector, ¿sabe qué vimos? Vimos la carreta sola. Y yo y con mi esposa, como ella es más curiosa, nos acercamos a la palanquera donde está el cerco y vimos el hombre acostado con un trago tomado. O sea que él, bien dicen que los caballos y los mulos o la vaca conoce el pesebre donde va. Ella sola guiaba al hombre sin dirigir. O sea que el hombre iba acostado y la vaca iba directamente a donde la casa. Dos, las cadenas, ¿cuáles eran? Eran unas cadenas como la señal de que la mujer le dijo, ponerle cadenas para ver si venís cerca, le decía la mujer. Por eso hay unas cadenas cerca, porque las tenía arrastrando. Y aquello que le decía, era un búho. Un búho chiquito así, ¿verdad? Maté ese búho, hermano. Me volé ese búho. No me lo comí, pero me lo fajé, hermano. Nunca más llegó ese ruido. ¿Por qué agarré valor, hermano? Porque si usted escucha algún ruido, vaya a ver, hombre. ¿Ah? Ey, miren. ¿Saben por qué les da risa? Por eso que acabo de explicar ahorita. El único miedo se vence con el poder de Dios. Y esa es la autoridad que Dios nos ha dado. Ahora, vámonos a otro contexto para ir casi cerrando. Vámonos a siempre Hechos capítulo, por favor, capítulo 5, versículos 14 y 15. Voy a tocar otra palabra para entenderla. Hechos capítulo 5, versículos 14 y 15. Para que ocurran las señales, tiene que haber palabra de Dios. Atención, para que ocurran las señales, ¿cuáles son señales, hermano? La sanidad y la liberación. Son dos ministerios. La sanidad y la liberación. Tienen que ocurrir dos cosas. Palabra de Dios primero. Mire qué dice la palabra, por favor. El capítulo 5, versículo 14, ¿lo tenemos? Todos. Y los que creían en quién, hermano, en el Señor, aumentaban más, gran número así de hombres como de. Porque resulta de que el apóstol Pedro, si nos vamos al versículo 12, mire, dice el 12 que dice, perdón, el 12 que dice, por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo y estaban todos unánimes ¿en dónde? O sea que estaban en el templo. Y Pedro cada vez que iba a la hora de la tarde, la hora de la oración, él predicaba. O sea que primero tiene que haber palabra para que después ocurran sanidades y liberaciones. Esas son las señales. ¿Se entiende, hermanos? Señales se refieren a dos cosas: sanidades y liberaciones. Por eso usted ve el versículo 15. Veamos el versículo 15. Después de que se predicó la palabra, atención, después de que se predicó la palabra, repito, después de que se predicó la palabra, mire, versículo 15. Tanto que sacaban todos los enfermos a las calles porque ya habían escuchado la palabra y los ponían en camas y lechos para que al pasar ¿quién? O sea, después de la predicación, Pedro iba a pasar por donde ellos. Y mire que dice, a lo menos su sombra cayese sobre algún. No era la sombra la que tenía poder, aclaremos. Es la fe la que sana. ¿Qué decía la mujer que tenía flujo de sangre? Gran poco de sangre que botaba la menstruación. Si tan solo, ¿su fe cuál era? Si tan solo tocar el borde de su. Esa era la fe de ella, ¿verdad? ¿Sí o no? Era la fe de ella. No era que el manto tenía poder, aclaremos. El manto no tiene poder, el talit no tiene poder. Yo, cuando me gradué y me ordené, solo una vez me lo puse. Ahí lo tengo de adorno. No sé si las cucas se lo comieron ya. Pero yo tengo un kipá y tengo un talit.
Entonces, ese talit, viene la palabra cuando dice borde. Unos dicen que el borde de su manto está hablando de el borde del talit. Se cree que Jesús llevaba un talit. Y dice que la mujer dice que si tan solo tocar del borde del talit sanara. Esa era la fe de ella. No es que el talit tenía poder. ¿Estamos claros, hermano? ¿Qué es lo que sana? Su fe. Señor, voy a ir al culto. Arréglame este problema, Señor. Ayúdame que no aguanto. Señor, tengo este problema. Ayúdame que no puedo. Usted viene con fe acá. Y cuando después de que escuche la palabra, ¿qué tiene que ocurrir? La señal. ¿Se entiende, hermano? Por eso es que primero hay que escuchar palabra, para que después se dé la señal. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Mire que dice más adelantito. Sigamos el versículo 15, el 16. Y aún de las ciudades vecinas, ojo, miren las señales. Muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos, todos atormentados de espíritus. ¿Qué es espíritu inmundo? Mire, ya le dije cuál es la palabra demonio. La palabra demonio viene de la palabra griega daimones, que significa, hermano, los que se oponen a la voluntad de Dios. Son los demonios. Y están los espíritus inmundos. Esta es una teoría lo que voy a explicar. Repito, es una teoría lo que voy a explicar, porque en el colegio lo explicamos así. Las personas que practican el yoga, los que practican la famosa proyección astral, no sé si usted lo ha escuchado alguna vez, ellos salen de sus cuerpos. Sus cuerpos quedan adentro aquí, pero ellos salen. Eso solo lo pueden hacer los espíritus inmundos, los que practican la brujería y la hechicería. Ellos salen. Lo que pasa es esto, hermano. Cuando ven un hijo de Dios, ahí se les acaba el poder. Porque no pueden acercársele, porque como el Espíritu Santo está dentro, ellos mejor se van. Pero ¿dónde más llegan ellos? Donde inconversos, ¿verdad? Por eso es que el inconverso dice: mire, pastor, la puerta la tiraron con fuerza y le dieron patadas y fui a ver. ¿Es cierto? Espíritus inmundos. Oye, hermano, un creyente no puede tener espíritu inmundo. Repito, un creyente no puede ser poseído. Esa es otra cosa. Los espíritus inmundos atormentan. ¿Cómo atormentan los espíritus inmundos? Cuando usted escucha portazos, ahí es de reprender. En el nombre de Jesús se van esos animales, hermano. Porque la autoridad usted la tiene. Y no soportan la palabra Jesús. Le tienen un terror. Si no, pregúntele al endemoniado de Gadara, que le dice: has venido aquí para atormentarnos porque todavía no es nuestro tiempo. Estaban con miedo, con pánico esos animales. ¿Y qué dijo Jesús? Sal fuera de esa persona. Danos permiso para entrar en esos cerdos. Vayan, le dijo. No le gritó, ¿verdad? No le gritó Jesús. Ahí nos da una lección. Para liberar a una persona no necesita gritar. Y entonces, ¿por qué unos empiezan a gritar? Y lo dicen, pero y no pasa nada. ¿Y qué hace el inconverso? Y sabe usted, ojo, y esto quiero dejarlo súper claro, por favor. Cuando una persona está siendo liberada, no tienen que haber personas inconversas cerca. Porque ese animal sale y se va donde el inconverso. Y eso es peor, hermano, todavía. Salió de este y se zampó aquel. Va. Son dos problemas ahora, entonces. Por eso es que no deben de haber curiosos. Los metidos y los curiosos no caben ahí. Mami, ¿quiere ir a ver? No. Zámpele un cinchazo y no va. Mono no va. Porque él quiere ver, él quiere ver. Lo que él no sabe es lo que no está preparado para ver. Después le va a dar un pánico. ¿Sabe quién se corrió? Oye, bien, le voy a mencionar bíblicamente un curioso que salió huyendo de esos animales. Mire, váyase a Hechos capítulo, por favor, en el 13. Vea lo que hace el miedo, lo que hace la influencia demoníaca. Mire, corrió un cipote usted. Se fue corriendo del miedo porque él no tenía que estar metido ahí. Permítame, lo voy a buscar. El capítulo 13, versículo 4, ¿lo tenemos? La posesión demoníaca
o mejor dicho, o el que practicaba la hechicería, se llamaba Bar Jesús. Mire que dice el 4. Entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de ahí navegaron a Chipre. Está hablando de Bernabé y Pablo. ¿Estamos claros? 5. Y llegados a Salamina, anunciaron la palabra. ¿Qué le acabo de decir? ¿Verdad que tiene que haber palabra primero? Para que ocurran las señales. Si no hay palabra, no hay señales. Y mire que dice el versículo 6. Y atravesando toda isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, los que practican el ocultismo, los que practican la brujería, los que practican la proyección astral. Atención, los que practican la proyección astral, los que salen de sus cuerpos. Y mire que dice, un falso profeta judío llamado. Y dice que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba que el otro hombre oír palabra de quién. Vale, atención. El procónsul, él se dejaba llevar por los agoreros y por los adivinos. Que eso cuando lleguemos a ese punto en el estudio bíblico se lo voy a explicar, solo se lo voy a adelantar. Sacaban los hígados de una res o de una cabra, un cordero, y los adivinos se dejaban guiar por la víscera, o mejor dicho, por las vísceras o por el hígado, y le ponían alfileres, porque así ellos adivinaban. Pero atención, este hombre sí practicaba el ocultismo, Bar Jesús. Y mire, ¿qué ocurre, por favor? En el versículo 10, el 9 y 10, todos. Entonces Saulo, que también es ¿quién, hermano? Pablo. ¿Lleno de quién, hermano? ¿Verdad que si usted y yo tenemos eso? Tenemos. Nosotros tenemos ¿quién, hermano, adentro? El Espíritu Santo, ¿o no? Mire que dice, fijando en él los ojos. Él no le tuvo miedo, eso se llama autoridad. Versículo 10. Oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, no cesarás de trastornar los caminos rectos. Hoy viene la autoridad, mira el 11. Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. Ahora, después de este señal, esto fue una señal, mire. Esto fue una señal. Mire quién se les retiró, hermanos. El versículo 15. ¿Quién estaba con el grupo? Este miedoso, metido. Mire quién es el 15, el 13, por favor, 13. ¿Qué dice el 13? Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron ¿a dónde? A Arperes y de Fam, todos. Pero Juan, apartándose de ellos, ¿por qué cree que se apartó de Jerusalén con ellos? Porque lo que vio no estaba preparado para ver eso espiritualmente. Por eso asumimos nosotros. Si una persona no tiene, es que no es experiencia, es que tiene que tener ayuno y oración. Dice, este género solo sale con ¿qué, hermanos? Y el miedo, pues. Por eso Juan Marcos se fue, dice la teoría, y dice que se fue del miedo porque él vio cómo el poder de las tinieblas estaba luchando con el poder de Dios y él no estaba preparado para ver eso sobrenatural. Por eso recomendamos que no hayan inconversos cerca. Por eso se llama este estudio bíblico, para que usted sea instruido. Ahora, ya si usted, hermano, es un metido, que lo agarren a leñazos. Porque recuerde que la enseñanza, ¿para qué, hermano? Para aprender. Porque el curioso le va mal. Y si usted tiene miedo, mejor dígale, yo no voy, hermano. Mejor no vaya. ¿Por qué, hermanos? Porque todavía no está espiritualmente con ayuno y oración. Pero ese cuando pasen los años, usted va a tener bendición de experimentar qué es el ayuno. Un día voy a explicar qué es el ayuno. El ayuno son de varias clases de ayuno, pero el ayuno que Jesús explica es el ayuno que representa no probar alimentos, solo tomar agua. Y cuando usted toma agua y está hablando con Dios, el Espíritu, hay poder y hay voluntad de Dios y hay pensamientos de Dios. Por eso recomendamos a los que van a hacer este ministerio. No estoy diciendo que lo va a ejercer usted, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que los que van a ejercer un día ese ministerio, que no sabemos quién va a ser de ustedes, o si no es de aquí, gloria a Dios, si no es de allá, gloria a Dios, pero va a tener una experiencia que se llama ayuno y oración. El ayuno le va a quitar el miedo y solo va a llegar así a decir, en el nombre de Jesús, sal fuera de esa persona. Así va a decir, pausado lo va a decir. Y la persona que estaba poseída va a salir, ese animal.
¿Y qué va a pasar después? Usted mismo lo va a agarrar y le va a decir, vaya, ahora en estos momentos usted va a recibir a Cristo como su único. Y le garantizo que esa persona va a cerrar todas esas puertas. Porque adentro hay muchas puertas abiertas. Inmediatamente la persona le va a decir, mire, yo tengo una ouija ahí metida en la cama, tengo un juego de cartas ahí en la mano, mire, tengo un montón de cosas ahí escondidas. Vamos a la casa, pues. Inmediatamente agarra esas cosas, así que métalas en un barril de esos de aluminio, dele fuego. Mire, mire cómo es el poder de las tinieblas, hermano. Al estar agarrando fuego no se va a quemar tan rápido, va a tardar que se queme. Eso tarda, porque los demonios tienen ese poder. Y usted va a estar viendo y va a decir, Señor, gracias porque has liberado a este joven. Gracias, Señor, porque has liberado a esta mujer. Gracias, Señor, porque has liberado a este hombre. Porque ahora te conoce a ti. Y cuando un hombre conoce a Jesús, dice que la verdad nos hará libres. ¿En qué, hermanos? En Cristo. Oremos al Señor.